Repite esto, y lo imposible sucederá en tu vida. No es una metáfora, no es una exageración ni una frase diseñada solo para llamar tu atención. Es una afirmación literal y poderosa que, si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás cómo puede convertirse en la llave que abre las puertas a una existencia completamente nueva. Y aquí está lo más impactante. No necesitarás nada externo para que funcione. No tendrás que depender de la suerte, de las circunstancias, ni de la aprobación de nadie más. Lo único que necesitarás será tu mente, tu voz interior y la disposición a aplicar lo que vas a escuchar hoy con absoluta seriedad. Porque dentro de ti existe un poder latente que la mayoría de las personas jamás llega a activar. Un poder que ha sido llamado el secreto prohibido, porque aunque siempre ha estado disponible para la humanidad, pocas veces se nos ha enseñado cómo usarlo de manera consciente. Imagina por un momento que aquello que siempre consideraste imposible, aquello que te dijeron que estaba fuera de tu alcance, pudiera comenzar a manifestarse de manera natural en tu vida. Piensa en los sueños que dejaste guardados en un cajón porque te convenciste de que eran demasiado grandes, demasiado lejanos o demasiado irreales. Ahora imagina que vuelven a estar vivos, vibrando dentro de ti, esperando a que les des la orden de materializarse. Este no es un sueño vacío ni una promesa motivacional pasajera. Es una realidad alcanzable cuando entiendes el principio que voy a compartir contigo hoy. Y quiero que prestes atención a algo muy importante. Lo que te revelaré no lo encontrarás en la mayoría de los libros convencionales ni en los consejos superficiales que abundan en Internet. Porque este conocimiento no se trata simplemente de repetir palabras al azar, ni de engañarte con afirmaciones huecas. Se trata de activar conscientemente un mecanismo biológico, neurológico y espiritual que ha sido comprobado por la ciencia moderna y que al mismo tiempo resuena con las enseñanzas más antiguas de la humanidad. Pero aquí está el detalle crucial. No puedo revelártelo todo de golpe, porque si lo hiciera, tu mente lo recibiría como un simple dato más, una curiosidad interesante que olvidarías al cabo de unas horas. En cambio, necesito llevarte paso a paso, construyendo en ti la comprensión y la experiencia que harán que al final de este video no solo conozcas el secreto, sino que sientas la urgencia y la certeza de aplicarlo en tu vida. Porque es únicamente en la aplicación constante y consciente donde lo imposible se vuelve inevitable. Y para que esto suceda, necesito que hagas un compromiso conmigo y sobre todo, contigo mismo. Mantente aquí hasta el final. Porque la parte más valiosa, la pieza clave que activa este mecanismo y que hace que todo lo demás cobre sentido, no será revelada hasta los últimos minutos. Ahí descubrirás cómo usar las palabras exactas, en el momento exacto, con la emoción exacta, para que lo invisible empiece a tomar forma en tu realidad tangible. Ahora bien, quizá te estés preguntando, ¿cómo es posible que algo tan simple como repetir pueda cambiar toda una vida? ¿Cómo es que una práctica aparentemente básica pueda abrir las puertas a lo imposible? Esa es justamente la pregunta que nos lleva a la siguiente parte de este viaje. Porque antes de revelar la técnica completa, necesitas comprender por qué repetir no es un acto mecánico sin valor, sino la herramienta más poderosa para reconfigurar tu mente y sintonizarla con el futuro que deseas crear. Y para que esto quede claro, déjame llevarte al siguiente paso de este descubrimiento, donde empezarás a entender el poder oculto de la repetición. Para entender por qué repetir algo puede transformar radicalmente tu vida, debemos ir más allá de la visión superficial que tenemos de este acto. Normalmente pensamos en la repetición como algo aburrido, como una simple rutina, como decir una y otra vez lo mismo hasta cansarnos. Pero la verdad es que la repetición es el lenguaje con el que se programa tu mente subconsciente, y tu subconsciente es la fuerza que dirige el 95% de tus decisiones, tus hábitos,
tus reacciones y, en última instancia, los resultados que experimentas en tu vida diaria. Lo que repites constantemente no se queda flotando en el aire, se incrusta en lo más profundo de tu ser y comienza a convertirse en tu identidad. Y aquí está el punto crucial. No importa si lo que repites es positivo o negativo, constructivo o destructivo, tu mente no hace distinción. Simplemente toma lo que le das y lo convierte en tu experiencia. Imagina por un momento una gota de agua cayendo sobre una piedra. Al principio parece insignificante. Una sola gota no produce nada. Pero con el tiempo, la repetición de esa gota, cayendo una y otra vez en el mismo punto, termina por desgastar la piedra más dura y abrir un camino. Así es tu mente. Una afirmación dicha una sola vez puede parecer débil, pero repetida con intención, con constancia y con sentimiento, tiene el poder de perforar las creencias más rígidas que llevas cargando desde tu infancia, desde tu entorno social o desde experiencias dolorosas que te marcaron. Cada repetición es una gota que moldea la roca de tu subconsciente, y poco a poco lo imposible empieza a volverse posible, no porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado la estructura interna que sostiene tu mundo. Y es aquí donde la ciencia moderna, especialmente los descubrimientos en neuroplasticidad, han confirmado algo que los antiguos ya sabían. El cerebro no es una máquina fija. Tus neuronas se conectan, se reorganizan y se fortalecen en función de lo que piensas y sientes repetidamente. Cada pensamiento repetido es como un trazo en la arcilla de tu mente, y con el tiempo, esos trazos se convierten en senderos, en caminos neuronales que hacen que ciertos patrones se vuelvan automáticos. Esto explica por qué a veces sentimos que siempre atraemos lo mismo, que siempre reaccionamos igual, que siempre terminamos en el mismo tipo de relaciones o con los mismos problemas financieros. No es el destino, no es mala suerte, es la consecuencia de repeticiones inconscientes que han moldeado nuestra vida sin que nos demos cuenta. Lo más impactante de todo esto es que ahora tienes la oportunidad de elegir conscientemente qué quieres repetir y, por lo tanto, qué quieres grabar en tu subconsciente. Piensa en esto como el momento en que decides tomar el control de la programación de tu vida. Porque hasta ahora, la mayoría de tus repeticiones han sido automáticas, heredadas de lo que escuchaste de niño, de lo que viste en tus padres, de lo que aprendiste en la escuela, de lo que la sociedad te hizo creer sobre lo que era posible o imposible para ti. Pero aquí estás, escuchando estas palabras, y ese simple hecho ya marca un quiebre en tu historia. Has llegado al punto donde puedes comenzar a reprogramarte deliberadamente, usando el poder de la repetición no para reforzar la carencia o la limitación, sino para abrir el camino hacia el milagro, hacia lo extraordinario, hacia lo que una vez pensaste que era imposible. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿y cómo puedo estar seguro de que esto no es solo teoría bonita? ¿Cómo sé que realmente la repetición consciente puede producir cambios radicales en la vida de alguien? Para responder a eso, quiero que entremos en un terreno fascinante, la evidencia real, los casos de personas que han experimentado transformaciones que parecían milagros gracias a este principio. Porque nada inspira más que saber que otros, tal vez con problemas más grandes que los tuyos, lograron superarlos gracias a la aplicación constante de este secreto. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte, donde descubrirás un ejemplo que te mostrará en carne y hueso cómo repetir con intención puede abrir la puerta a lo imposible. La conexión entre repetición y transformación no es solo un concepto teórico, es una realidad que se refleja en cientos de historias alrededor del mundo. Uno de los puntos más importantes que nos enseña el Dr. Joe Dispenza es que cuando repetimos una afirmación con emoción, nuestro cuerpo comienza a reaccionar como si lo que imaginamos fuera real en este mismo instante.
Esto no es magia, es biología. Tus pensamientos liberan químicos, y esos químicos se convierten en emociones. Cuando repites una idea lo suficiente, tu cuerpo empieza a acostumbrarse a esa nueva química, y sin darte cuenta, estás entrenando a tu mente y a tu cuerpo a vivir en el futuro antes de que llegue. Y cuando el cuerpo y la mente están alineados, el universo no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar ese estado interno. Déjame contarte el caso de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad que los médicos consideraban irreversible. Había probado múltiples tratamientos, todos con resultados muy limitados. Fue entonces cuando llegó a una conferencia de Joe Dispenza, donde se le enseñó a repetir diariamente una serie de afirmaciones simples, pero cargadas de emoción. Estoy completa, estoy sana, mi cuerpo se regenera ahora mismo. Al principio, como suele ocurrir, su mente consciente protestaba. Cada vez que repetía esas frases, una voz dentro de ella gritaba: «Eso no es cierto, mira lo que dicen los médicos, mira tus síntomas, mira la realidad». Pero en lugar de rendirse, persistió. Día tras día, mañana y noche, repetía esas palabras hasta que dejaron de sentirse extrañas y comenzaron a sentirse naturales. 3 meses después, los mismos médicos que habían dicho que no había salida, se encontraron frente a unos análisis sorprendentes. La enfermedad había desaparecido. Lo que parecía imposible se había vuelto posible gracias a la repetición consciente unida a la emoción. Y no se trata de un caso aislado. Historias como esta se repiten en todo el mundo. Personas que han salido de deudas, que han encontrado el amor después de años de soledad, que han creado negocios prósperos a partir de la nada. Todo porque decidieron dejar de repetir la vieja narrativa de «no puedo, no tengo, no merezco», y comenzaron a repetir una nueva historia sobre sí mismos, hasta que esa nueva historia se convirtió en su realidad tangible. ¿No es acaso increíble pensar que lo único que separa tu situación actual de la vida que deseas es la historia que decides repetir una y otra vez? Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué frases has estado repitiendo en silencio todos estos años? Tal vez sean cosas como «siempre me falta dinero», «nadie me entiende», «nunca logro lo que quiero». Y sin darte cuenta, esas frases se han convertido en tu identidad, en los cimientos invisibles que sostienen tu experiencia. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar ese guión, de dejar de repetir la historia del fracaso y comenzar a repetir la historia del triunfo. Porque como verás en la siguiente parte, la repetición no es solo un acto mecánico de palabras, es el puente que conecta tu pensamiento con tu emoción, y esa unión es el verdadero motor de la creación consciente. Lo primero que debes comprender con absoluta claridad es que la repetición ya está funcionando en tu vida, te des cuenta o no. Porque tu mente no descansa, nunca deja de pensar, nunca deja de interpretar, nunca deja de emitir juicios sobre lo que vives. Y cada uno de esos juicios, cada una de esas frases silenciosas que repites sin prestar atención, va entrando poco a poco en el terreno fértil de tu subconsciente. Y allí, en ese espacio oculto que sostiene tu realidad visible, comienza a germinar y a crecer hasta convertirse en hechos, en experiencias, en circunstancias que parecen casualidad, pero que en verdad son el eco de aquello que has repetido sin parar. El gran error que comete la mayoría de las personas es creer que solo repiten cuando dicen una afirmación en voz alta, cuando en realidad llevan repitiendo desde que se levantan hasta que se acuestan. Y lo que repiten no son declaraciones de poder, sino frases cargadas de miedo, de duda, de desesperanza, de falta. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciéndote, no puedo, esto siempre me pasa a mí, nunca tengo suficiente dinero, las cosas nunca cambian, es demasiado tarde para mí? Cada una de esas frases es una orden directa
que le das a tu mente subconsciente, y tu subconsciente, que no discute ni razona, simplemente obedece, lo toma como verdad absoluta y empieza a organizar tu comportamiento, tu biología y hasta los sucesos externos para confirmar que aquello que repites es real. Así, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de un guión escrito por las palabras que repites inconscientemente. Es como si sembraras semillas de malas hierbas todos los días en tu jardín mental y luego te sorprendieras cuando el terreno se llena de espinos y de maleza. El error no está en el terreno, ni en el clima, ni en la vida. Está en lo que has estado plantando sin conciencia. Lo más impactante de todo es que muchas de esas frases que repites ni siquiera son tuyas. Son ideas heredadas de tus padres, de tus maestros, de los medios de comunicación, de la cultura que te rodea. Recibiste esas frases de niño y las escuchaste tantas veces que se grabaron en lo más profundo de tu mente como verdades indiscutibles. El dinero es difícil de conseguir. Nadie tiene todo lo que quiere. El amor verdadero no existe. No se puede confiar en nadie. La vida es una lucha constante. Quizá tú no elegiste conscientemente creer en esas frases, pero el simple hecho de escucharlas repetidamente las convirtió en tu programación interna. Y hoy, cada vez que te enfrentas a una situación, tu subconsciente responde desde esa programación, como un software oculto que dirige todo lo que ves, todo lo que haces y todo lo que sientes. Imagina que durante años alguien te ha estado susurrando al oído las mismas palabras una y otra vez, palabras de limitación y de miedo. Con el tiempo, esas voces ya no necesitan estar afuera, porque se instalan dentro de ti, y empiezas a repetirlas tú mismo, sin saber que al hacerlo, te estás condenando a revivir una y otra vez los mismos problemas, las mismas decepciones, los mismos fracasos. Este es el error silencioso de la repetición, que sin conciencia, en lugar de ser tu aliada, se convierte en tu enemiga. Y lo más irónico es que el poder es exactamente el mismo, porque la repetición siempre funciona, solo que si repites lo negativo, te hunde más en lo que no quieres. Y si repites lo positivo, te eleva hacia lo que anhelas. El poder no cambia, lo que cambia es el contenido con el que lo alimentas. Y aquí quiero que hagas un alto y observes tu propia vida. ¿Qué frases estás repitiendo con más frecuencia? ¿Qué pensamientos se han convertido en el eco permanente de tu mente? ¿Son pensamientos de posibilidad o de limitación, de confianza o de miedo, de abundancia o de carencia? Porque si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que las frases que más repites son exactamente las que explican por qué tu vida se ve como se ve ahora. Y esto puede doler, puede ser incómodo admitirlo, pero también es liberador, porque significa que si has creado sin querer una realidad indeseada repitiendo lo negativo, puedes comenzar desde hoy a crear una nueva realidad repitiendo lo que sí quieres, con la misma constancia, pero ahora con plena conciencia. Lo que distingue a quienes transforman su vida de quienes siguen atrapados en un círculo de frustración no es que unos tengan más suerte o más talento, es que unos han despertado y han decidido dejar de repetir lo que los encadena, mientras que otros siguen repitiendo inconscientemente lo que los limita. Por eso, el primer paso para abrir la puerta a lo imposible es dejar de darle energía a esas frases de derrota que llevas arrastrando por años y empezar a sustituirlas por frases de poder que te conecten con el futuro que deseas. Pero aquí es donde la mayoría se queda atascada, porque piensan que repetir palabras bonitas será suficiente, cuando en realidad la repetición necesita un ingrediente esencial que la convierte en la llave de todo: la emoción. Y es justo en este punto donde nos adentramos en un terreno todavía más profundo, porque entender el error de repetir lo negativo es apenas el inicio. Lo que viene ahora es descubrir cómo transformar esa repetición en el puente entre lo que piensas y lo que sientes, entre tu mente y tu cuerpo,
entre tu presente y tu futuro. Y una vez que entiendas ese puente, comprenderás por qué lo imposible no solo puede suceder, sino que debe suceder cuando repites con la vibración correcta. Hasta ahora hemos comprendido que el error más común es repetir lo negativo, alimentar a nuestro subconsciente con semillas de derrota y luego sorprendernos cuando esas semillas crecen y nos rodean de un jardín lleno de carencia, miedo y frustración. Pero la pregunta que surge de manera inevitable es esta: ¿qué es lo que hace que la repetición tenga verdadero poder creador? ¿Por qué algunas personas repiten frases positivas durante semanas y no ven ningún resultado, mientras que otras, con tan solo un cambio profundo en su manera de repetir, experimentan transformaciones casi milagrosas en cuestión de días? La respuesta, aunque parece sencilla, encierra el núcleo del secreto prohibido. Lo que da vida a la repetición no son las palabras en sí, sino la emoción que las impregna, porque las palabras son la semilla, pero la emoción es el agua y la luz que permiten que esa semilla se convierta en realidad visible. Piensa en esto con detenimiento. Puedes pasarte horas repitiendo «soy abundante» o «estoy sano», pero si mientras lo haces en tu interior vibra la emoción de la duda, del miedo, de la ansiedad, tu cuerpo no lo cree, tu subconsciente no lo acepta, tu energía no se alinea, y entonces esa repetición no pasa de ser un sonido mecánico, una fórmula vacía que nunca llega a echar raíces. Por eso tantas personas dicen que las afirmaciones no funcionan, porque las repiten como loros, sin alma, sin convicción, sin emoción, esperando que la simple repetición de palabras haga todo el trabajo, y luego se frustran cuando nada cambia. Pero basta con repetir menos, incluso una sola vez, con la emoción correcta, para que tu mente subconsciente lo reciba como una orden inquebrantable. Porque el lenguaje que entiende tu subconsciente no son las palabras, sino los sentimientos, y los sentimientos son pensamientos impregnados de emoción. Aquí es donde la ciencia moderna se encuentra con las enseñanzas más antiguas. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando piensas algo y lo unes a una emoción intensa, positiva o negativa, tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Tu cerebro comienza a liberar neurotransmisores y hormonas que hacen que tu cuerpo reaccione como si lo que estás sintiendo ya estuviera sucediendo. Si repites pensamientos de miedo y los acompañas de emociones de angustia, tu cuerpo se llena de cortisol y adrenalina como si estuvieras viviendo una amenaza real. Por el contrario, si repites pensamientos de gratitud, de alegría, de amor, y realmente sientes esa emoción, tu cuerpo se inunda de dopamina, oxitocina y serotonina, y empieza a vibrar como si ese futuro ya estuviera cumplido. Es decir, tu repetición crea una biología anticipada de tu futuro, y cuando esa biología se repite una y otra vez, tu cuerpo aprende a convertirse en la manifestación de ese estado. Esto es lo que yo llamo el puente secreto entre pensamiento y emoción. El pensamiento lanza la chispa, pero la emoción enciende el fuego. El pensamiento es el plano arquitectónico, pero la emoción es el material de construcción. El pensamiento es el mapa, pero la emoción es el combustible que te permite recorrer el camino. Cuando los unes, cuando logras repetir con palabras cargadas de emoción genuina, tu subconsciente recibe un mensaje que no puede ignorar, y tu realidad comienza a moldearse en torno a esa vibración. Aquí está el poder verdadero de la repetición. No en el número de veces que repites, sino en la intensidad emocional con que lo haces. Y quizá ahora te estés preguntando, ¿cómo puedo generar emoción si aún no tengo lo que deseo? ¿Cómo sentir gratitud por algo que todavía no está en mi vida? ¿Cómo convencer a mi corazón de creer en algo que mis ojos aún no ven? Y la respuesta es que ese es el entrenamiento, esa es la práctica, ese es el arte. Porque la imaginación es la herramienta divina que nos permite sentir antes de ver, vivir
antes de tener, agradecer antes de recibir. Cuando cierras los ojos y te repites una afirmación cargada de emoción, no estás engañándote. Estás entrenando a tu cuerpo a experimentar el futuro en el presente, y en ese entrenamiento, tu subconsciente empieza a aceptarlo como real. La clave está en insistir en ese sentimiento hasta que se convierta en tu estado natural. No basta con decir «soy abundante» y sentir un destello de alegría por un instante. Necesitas repetirlo hasta que tu cuerpo lo viva como algo normal, tan normal como respirar, tan normal como caminar, hasta que llegue un momento en que ya no lo percibas como un deseo, sino como tu verdad. Ese es el punto de inflexión en el que la repetición crea una nueva identidad, y esa nueva identidad arrastra hacia sí las circunstancias, personas y oportunidades que corresponden a su frecuencia. Pero lo más fascinante de todo esto es que no necesitas esperar años para comprobarlo. Puedes comenzar ahora mismo a experimentar cómo la repetición cargada de emoción cambia tu estado interno. Es más, quiero proponerte un ejercicio que te permitirá sentir en tu propia piel la diferencia entre repetir mecánicamente y repetir con emoción. Un ejercicio que será tu primera prueba tangible de que este puente entre pensamiento y emoción no es teoría, sino realidad viva. Y en la siguiente parte, te guiaré paso a paso a través de él, para que descubras cómo se activa dentro de ti el poder de la repetición consciente, y cómo lo imposible comienza a moverse hacia tu vida cuando tu cuerpo y tu mente aprenden a vibrar en armonía. Ahora que entiendes que la repetición solo se vuelve creadora cuando se une con la emoción, cuando tu mente y tu corazón trabajan en un mismo propósito, quiero invitarte a que hagas conmigo un ejercicio que te permitirá comprobar en tu propio cuerpo la diferencia entre repetir mecánicamente y repetir con el poder de la emoción, porque de nada sirve entender intelectualmente esta enseñanza si no la bajas a la experiencia directa, a ese lugar donde ya no hay dudas, porque lo sientes en cada fibra de tu ser. Quiero que te regales este momento, no importa dónde estés, siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo, no con prisa, sino con calma, dejando que cada inhalación te llene de energía y que cada exhalación te libere de tensiones acumuladas. Respira de nuevo, más profundo esta vez, y mientras lo haces, imagina que con cada inhalación te llenas de luz y que con cada exhalación dejas salir cualquier sombra, cualquier pensamiento de miedo o de duda. Permite que tu cuerpo comience a entrar en un estado de relajación, porque solo en este estado receptivo, tu subconsciente abre sus puertas de par en par. Ahora quiero que traigas a tu mente un deseo, algo que anhelas profundamente. Puede ser salud perfecta, abundancia financiera, un amor verdadero, una oportunidad que parece imposible, no importa cuál sea. Solo escoge un deseo que en este momento resuene en tu corazón. Tenlo claro, vívelo como una imagen frente a ti, y cuando lo tengas, repite en tu mente conmigo una frase sencilla pero poderosa. Ya es mío, ya lo vivo, ya me pertenece. No la repitas como una obligación. Repítela como si fuera una llave que abre un portal dentro de ti, porque lo que importa no es la frase, sino lo que sientes cuando la pronuncias. Quiero que mientras repites esas palabras, imagines que ya lo estás viviendo. Si tu deseo es una casa, visualízate entrando por la puerta, tocando las paredes, escuchando el eco de tu voz en cada habitación. Siente la textura de los muebles, huele el aroma a nuevo, escucha la risa de tus seres queridos dentro de ella. Si tu deseo es salud perfecta, siente cómo cada célula de tu cuerpo vibra con vitalidad, cómo tus movimientos son ligeros, cómo respiras con facilidad y energía. Siente la alegría de tener un cuerpo que responde exactamente como lo deseas. Si tu deseo es abundancia, imagina que abres tu cuenta bancaria y ves números que superan cualquier expectativa previa. Siente el alivio, la tranquilidad,
la libertad que eso te da. Escucha las palabras de alguien felicitándote por tu éxito. Siente su abrazo, su apretón de manos. Siente la satisfacción de haberlo logrado. Mientras haces esto, repite de nuevo: ya es mío, ya lo vivo, ya me pertenece. Haz que esa frase no sea solo un pensamiento, conviértela en una emoción. Deja que te inunde la gratitud, porque la gratitud es la señal más poderosa que le puedes enviar a tu subconsciente. Gratitud porque no esperas a que llegue para sentirte agradecido. Gratitud porque ya lo recibiste en tu corazón, y eso es suficiente para que la creación comience. ¿Puedes sentir cómo tu corazón late diferente? ¿Puedes sentir cómo tu respiración cambia? Eso que experimentas en este preciso momento es la señal de que tu cuerpo está entrando en coherencia con tu mente, de que ya no hay división entre lo que piensas y lo que sientes, de que tu biología está respondiendo a una nueva información que no proviene del pasado ni de lo que ves afuera, sino del futuro que estás sembrando en este instante en tu interior. Ahora sostén esa emoción unos segundos más, no la fuerces, solo déjate envolver por ella. Repite una vez más: ya es mío, ya lo vivo, ya me pertenece. Permite que una sonrisa nazca en tu rostro, aunque sea pequeña, porque esa sonrisa es la confirmación de que tu cuerpo ya está creyendo en lo que tu mente imagina. Quédate unos instantes en este estado, porque cuanto más tiempo permanezcas allí, más fuerte será la huella que dejas en tu subconsciente, y recuerda que tu subconsciente es el verdadero arquitecto de tu vida, el que organiza tus pensamientos, tu energía, tus acciones y hasta las circunstancias externas para que todo encaje con aquello que sostienes en él. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente, vuelve al presente, pero trae contigo esa emoción. No la dejes atrás, manténla en tu corazón mientras escuchas lo que sigue, porque lo que acabas de hacer es mucho más que un simple ejercicio de imaginación. Lo que acabas de hacer es un acto creador en el que has sembrado en tu subconsciente la semilla de una nueva realidad. Y aquí está la clave. Si repites este acto cada día, aunque sea por unos minutos antes de dormir o al despertar, si te entregas a él con constancia y emoción, comenzarás a ver cómo tu mundo externo empieza a reorganizarse, cómo las piezas que parecían imposibles de mover se alinean de manera perfecta, cómo lo que ayer parecía inalcanzable comienza a acercarse a ti de maneras inesperadas. Pero para que tu fe en este proceso se fortalezca aún más, quiero mostrarte que esto no es teoría, no es algo abstracto, sino una práctica que ya ha cambiado vidas reales. Personas que estaban al borde de la desesperanza y que al aplicar este principio de repetición consciente unida a la emoción, lograron lo que todos llamaban imposible. Permíteme contarte ahora una historia real que ilustra con absoluta claridad el poder de la repetición consciente unida a la emoción, porque sé que hasta aquí, aunque ya has hecho el ejercicio y has sentido en tu propio cuerpo la diferencia entre repetir mecánicamente y repetir con el corazón, tu mente todavía puede querer poner en duda lo aprendido. Puede intentar decirte que esto es solo imaginación, que no hay pruebas de que funcione en el mundo real. Y por eso quiero que escuches con atención la experiencia de una mujer que transformó lo imposible en una realidad palpable gracias a este secreto. Una mujer común y corriente, sin ningún poder especial, sin contactos influyentes, sin riquezas heredadas, que estaba al borde de perderlo todo y que decidió poner a prueba esta enseñanza como su último recurso. Ella se llamaba Mariana. Vivía en un pequeño apartamento. Estaba sumida en deudas que parecían no tener salida. Su salud se debilitaba cada día por el estrés constante. Y lo peor era que sentía que había perdido toda esperanza de tener una vida distinta, como si su destino estuviera marcado por la frustración y el fracaso, hasta que un día, en una de esas noches interminables de insomnio, decidió escuchar una conferencia de Joe Dispenza, que le recomendó una amiga. En esa conferencia, escuchó por primera vez que sus pensamientos no eran inofensivos,
que cada uno de ellos tenía un impacto directo en su cuerpo y en su realidad, y que la repetición cargada de emoción podía ser el puente para salir del ciclo en el que estaba atrapada. Al principio fue escéptica, pensó que eran solo palabras bonitas, pero estaba tan desesperada que decidió probarlo. Mariana comenzó a practicar lo que ahora tú también conoces. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos, respiraba profundo y repetía una frase sencilla. Estoy agradecida por mi abundancia, ya vivo en ella, ya me pertenece. Y mientras repetía esas palabras, no se limitaba a decirlas, sino que imaginaba con todo detalle cómo sería su vida si ya estuviera libre de deudas, cómo se sentiría tener dinero suficiente no solo para cubrir sus necesidades, sino para disfrutar, para viajar, para ayudar a su familia. Al principio, confiesa que se sentía ridícula, que su mente le gritaba que estaba mintiendo, que la realidad no cambiaría solo por repetir frases en la oscuridad de su habitación, pero en lugar de rendirse, decidió persistir. Cada noche volvía a esa escena. Cada noche encendía la emoción de gratitud, como si ya hubiera sucedido. Cada noche dejaba que su cuerpo se impregnara de esa nueva sensación de seguridad y abundancia. Lo que ocurrió después fue lo que muchos llamarían coincidencia, pero que quienes entendemos la ley de la mente sabemos que es la consecuencia inevitable de una conciencia transformada. A las pocas semanas, Mariana recibió una llamada inesperada. Una antigua compañera de trabajo le ofrecía colaborar en un proyecto que le generaría ingresos extras. Ella aceptó, y aunque al principio parecía un pequeño respiro, ese proyecto la conectó con nuevas personas que valoraron sus habilidades y terminaron abriéndole puertas hacia oportunidades que jamás habría imaginado. En menos de 6 meses, había saldado gran parte de sus deudas. Su nivel de ingresos se había duplicado. Y lo más sorprendente fue que su salud empezó a mejorar de manera espontánea, porque al dejar de repetir frases de carencia y miedo, y al comenzar a repetir afirmaciones cargadas de gratitud y confianza, su cuerpo dejó de vivir en un estado constante de estrés y entró en un estado de reparación y regeneración. Mariana asegura que lo más importante no fue solo el dinero o la mejora de su salud, sino el cambio radical en su identidad. Ya no se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias, sino como una creadora consciente de su realidad. Y lo que más la impactó fue descubrir que el poder siempre estuvo dentro de ella, esperando a ser activado por la repetición consciente unida a la emoción. Hoy, cuando comparte su testimonio, dice que su vida cambió el día que comprendió que no debía esperar a que las circunstancias le dieran motivos para sentirse agradecida, sino que debía sentir la gratitud primero, repetirla con emoción, hasta que la realidad no tuviera más opción que alinearse con esa vibración. Este caso no es una excepción. He conocido decenas, cientos de historias similares de personas que pasaron de enfermedades consideradas incurables a una salud radiante, de quiebras financieras a prosperidad, de soledad y desamor a relaciones plenas. Todo gracias a este principio aparentemente simple, pero absolutamente transformador. Y lo más fascinante es que cada historia refuerza la misma conclusión. Lo imposible comienza a suceder cuando dejas de repetir lo que te limita y comienzas a repetir con emoción lo que deseas. No importa cuán grande sea el obstáculo, no importa cuán oscuro parezca el panorama, cuando logras sostener una nueva vibración a través de la repetición emocional, la realidad debe responder, porque la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Solo obedece a la intensidad del sentimiento que sostienes. Y entonces surge una pregunta inevitable que abre una puerta aún más profunda. Si este poder es tan real, si ya ha cambiado vidas, si puede convertir lo imposible en posible, ¿por qué no se enseña de manera abierta en todas partes? ¿Por qué parece un secreto reservado a unos pocos, mientras la mayoría sigue atrapada en el mismo ciclo de sufrimiento?
Esa pregunta nos lleva directo al corazón del misterio, a comprender por qué durante tanto tiempo este conocimiento ha sido considerado un secreto prohibido y qué significa activarlo de manera consciente en tu vida. A esta altura del camino, es inevitable que una idea resuene con fuerza en tu mente. Si lo que acabamos de explorar es tan poderoso, si puede cambiar deudas en prosperidad, enfermedades en salud, tristeza en plenitud, si puede literalmente hacer que lo imposible suceda en la vida de alguien que se atreve a practicarlo, ¿por qué no lo enseñan en las escuelas? ¿Por qué no aparece en los noticieros? ¿Por qué no lo difunden los gobiernos? ¿Por qué no lo vemos en los planes de estudio o en las universidades como una ciencia fundamental de la vida? Y la respuesta es simple y al mismo tiempo profunda, porque este conocimiento ha sido considerado un secreto prohibido, un saber reservado solo a quienes estaban preparados para comprenderlo y usarlo con responsabilidad. Y la razón de esto es que estamos hablando de la llave maestra de la creación, de la puerta hacia un poder que es tan inmenso que, mal utilizado, puede alimentar el ego, el control y la manipulación, pero bien aplicado se convierte en el instrumento más sagrado para la transformación de la conciencia humana. Piensa por un momento en lo que significa esto. Durante siglos las tradiciones espirituales más antiguas, las enseñanzas místicas de Oriente y Occidente, los textos ocultos de la Biblia, los papiros egipcios, las escrituras hindúes, todas, de una u otra forma, hablaron del mismo principio, pero lo hicieron con símbolos, con parábolas, con metáforas, como si el mensaje estuviera velado bajo capas de misterio, porque comprendían que no todos estaban listos para comprender que la mente humana no es un observador pasivo de la realidad, sino el creador mismo de esa realidad. Y en tiempos más recientes, incluso la ciencia ha comenzado a confirmar lo que antes parecía superstición. Experimentos en física cuántica han demostrado que el observador altera lo observado, que la conciencia no está separada de la materia, sino que la moldea. Y sin embargo, a pesar de las pruebas, este conocimiento no se ha llevado a la educación masiva, porque quienes comprenden su alcance saben que entrega al individuo una autonomía que lo libera de sistemas de control basados en el miedo y la dependencia. Por eso se ha hablado de un secreto prohibido, no porque sea inaccesible, no porque esté guardado en bóvedas ocultas, sino porque la mayoría de las personas ha sido condicionada para no mirar hacia adentro, para creer que el poder está afuera, en las instituciones, en la economía, en la medicina, en el gobierno, en Dios entendido como un ser separado en el cielo, y no en el interior de su propia conciencia. Este condicionamiento es tan profundo que incluso cuando alguien escucha la verdad, muchas veces la rechaza porque desafía todo lo que ha aprendido. Pero quienes deciden mirar más allá del velo, quienes se atreven a practicarlo, como Mariana, descubren que el poder de repetir con emoción y gratitud no es un juego psicológico ni una ilusión, sino la activación directa de ese secreto que parecía prohibido. Y si entiendes esto, comienzas a comprender también por qué al repetir afirmaciones con emoción, entras en un territorio que muchos temen. Estás reclamando tu identidad divina. Estás diciendo, yo soy, con conciencia. Y esa frase es el verdadero nombre de Dios. Estás asumiendo que tú y la fuente de todo poder son uno solo. Ese es el secreto. El yo soy en ti es el mismo yo soy, que creó el universo. Y cuando lo repites con emoción lo despiertas, lo activas, lo dejas actuar a través de ti. Por eso Jesús decía, lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo habéis recibido, os será hecho. Y por eso los antiguos iniciados enseñaban que el verbo, la palabra pronunciada con sentimiento, es la semilla que se convierte en forma. Ahora comprendes que este conocimiento no es nuevo, siempre ha estado presente, pero la humanidad lo ha olvidado o lo ha guardado para unos pocos. Y la buena noticia es que hoy tú estás escuchando esto, en un tiempo en el que ya no hay necesidad de mantenerlo oculto, porque cada vez más personas están despertando,
Cada vez más mentes están preparadas para comprender que su vida no depende de fuerzas externas, sino de su estado interno de conciencia. Y cuando llegas a esta comprensión, cuando dejas de ver el secreto como algo prohibido y lo activas en tu interior, sucede algo extraordinario. Comienzas a experimentar que el mundo responde de manera diferente, que los eventos se alinean, que las oportunidades surgen, que lo imposible empieza a suceder no como un milagro extraño, sino como la consecuencia natural de haber despertado tu verdadero poder. Esto, que hasta ahora puede sonar elevado, místico o incluso demasiado grandioso, necesita anclarse en algo práctico para ti, porque de nada sirve escuchar que existe un secreto prohibido si no lo aplicas en tu vida diaria, y es allí donde radica la siguiente revelación, porque comprender que este poder es real es apenas el inicio. Lo que verdaderamente cambia tu existencia es saber cómo activarlo de manera consciente en tu rutina, en tus pensamientos, en tus emociones, en cada decisión que tomas. Y eso es lo que ahora vamos a explorar en profundidad, porque es justamente en ese punto donde lo que parece imposible se convierte en inevitable. Ahora que comprendes por qué durante siglos este conocimiento ha sido considerado un secreto prohibido y cómo en realidad nunca estuvo oculto sino que permanecía velado a la vista de todos, la pregunta inevitable es cómo hacerlo tuyo, cómo tomar esta llave maestra y usarla de manera práctica para que tu vida cambie de raíz, porque no basta con saber que el poder existe, no basta con maravillarse con historias de quienes lo aplicaron y lograron lo imposible. Lo que verdaderamente importa es que aprendas a encender ese mismo proceso dentro de ti, que lo actives en tu conciencia y lo sostengas hasta que tu mundo exterior no tenga más opción que reflejarlo. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación, porque activar el secreto significa pasar de la teoría a la práctica, de la escucha pasiva a la acción consciente, de repetir palabras mecánicas a encarnar el sentimiento de una nueva identidad que ya habita en ti. La activación comienza con un acto simple pero poderoso: detener por un instante la inercia de tu mente automática, ese río interminable de pensamientos repetitivos que suelen estar cargados de miedo, carencia, duda o frustración, y tomar la decisión deliberada de introducir en ese río una nueva corriente. Una corriente que no se limite a decir lo que quieres, sino que lo sienta como si ya fuera real. Y para ello, necesitas 3 elementos inseparables: la palabra, la emoción y la persistencia. Porque la palabra en sí misma es como la semilla, la emoción es el agua que la hace germinar, y la persistencia es la luz del sol que la nutre hasta convertirse en fruto. Sin uno de estos elementos el proceso queda incompleto. Con los 3 en armonía el resultado es inevitable, y la activación sucede casi de inmediato en tu mente subconsciente. Pero tal vez te preguntes, ¿qué significa exactamente activarlo en mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo hacerlo cuando me despierto con preocupaciones? Cuando mi entorno parece recordarme constantemente lo que me falta, cuando mis sentidos insisten en mostrarme una realidad contraria a lo que deseo. La clave está en comprender que tus sentidos solo informan sobre el pasado cristalizado, sobre los efectos de tus antiguas creencias y repeticiones, pero no tienen autoridad sobre lo que está gestándose ahora en tu conciencia. Por eso no puedes permitir que tu vista, tu oído o tu entorno sean los jueces de tu fe. Tu juez verdadero es tu sentimiento, porque es allí donde se siembra el futuro. Y cada vez que eliges sentir lo que deseas en lugar de lo que temes, estás activando el secreto en tu vida. Para hacerlo de manera concreta, elige primero una afirmación corta, clara y positiva, que resuma el estado que quieres vivir, no un deseo lejano, sino una verdad presente, algo que empiece con las 2 palabras más poderosas: yo soy, porque al declararlo, estás alineándote con tu identidad divina. Puede ser: yo soy salud perfecta,
Yo soy abundancia ilimitada. Yo soy amor correspondido. Yo soy éxito inevitable. Y lo importante no es solo la frase, sino el sentimiento que logras despertar cuando la repites. Repite esas palabras en un estado de calma, con respiraciones profundas, con los ojos cerrados si lo prefieres, y no te limites a escucharlas en tu mente. Imagina cómo se siente que ya sean ciertas. Involucra tu cuerpo. Deja que tu corazón lata más fuerte, que tu piel se erice, que tus ojos se humedezcan si es necesario, porque cuando tu cuerpo empieza a reaccionar como si la experiencia ya hubiera sucedido, tu cerebro y tu subconsciente reciben la orden de que esa es la nueva realidad a la que deben responder. Hazlo al despertar y antes de dormir, porque esos son los momentos en que tu mente consciente está más receptiva, y repítelo también durante el día cada vez que notes que tu atención ha vuelto a la carencia o al miedo, no como un esfuerzo desesperado por tapar pensamientos negativos, sino como un regreso consciente a la verdad que has decidido sembrar. Y lo más importante, mantén la persistencia, porque tu antiguo yo, tu vieja programación, intentará arrastrarte de vuelta a lo conocido, a lo cómodo aunque doloroso. Y allí es donde muchos abandonan pensando que no funciona, cuando en realidad lo único que necesitan es sostener la vibración hasta que el cambio se consolide. Activar el secreto en tu vida no es cuestión de fuerza de voluntad ni de luchar contra la realidad externa. Es cuestión de constancia en el sentimiento, porque cada repetición es como un golpe suave en la puerta de tu subconsciente, y llega un momento en que esa puerta se abre de par en par, y lo que antes parecía imposible se convierte en lo natural. Y si dudas de que esto sea posible, recuerda que tu subconsciente ha aceptado miles de repeticiones negativas a lo largo de tu vida sin cuestionarlas. Ha aceptado que eres limitado, que no puedes, que no mereces, porque lo escuchaste una y otra vez desde tu infancia, y esas repeticiones se convirtieron en tu realidad. Así que del mismo modo, al repetir con emoción las verdades que eliges, tu subconsciente no podrá resistirse. Lo tomará como cierto y moldeará el mundo para confirmarlo. Ahora, al comprender que activar el secreto depende de tu práctica diaria, surge un aspecto aún más fascinante. Entender cómo este proceso no solo cambia tus circunstancias externas, sino que literalmente transforma tu cuerpo, tu biología, tu energía vital, y abre la puerta a lo que la ciencia moderna llama coherencia, ese estado en el que tu mente, tu corazón y tu cuerpo vibran en perfecta sintonía, creando un campo electromagnético capaz de atraer experiencias que resuenan con él. Y es aquí donde descubrimos que la repetición emocional no es solo un acto psicológico, sino una operación energética que afecta la materia misma y que te permite sintonizar con una realidad superior que ya existe y que espera ser vivida por ti. Cuando comienzas a activar este secreto en tu vida a través de la repetición consciente cargada de emoción y persistencia, algo sorprendente empieza a suceder en tu interior. Y no se trata solamente de un cambio psicológico o de una mejora en tu estado de ánimo, sino de una transformación profunda que involucra tu cuerpo, tu mente y hasta la energía invisible que irradias al mundo. Porque lo que la ciencia contemporánea ha comenzado a demostrar y que maestros espirituales vienen señalando desde hace milenios es que tus pensamientos y sentimientos no son fenómenos aislados que ocurren dentro de tu cabeza. Son literalmente instrucciones que tu cerebro envía a cada célula de tu organismo, moldeando tu biología y programando tu futuro, y es precisamente aquí donde la práctica de repetir con emoción se convierte en un laboratorio vivo, donde puedes observar cómo lo imposible empieza a volverse inevitable. Imagina por un instante lo que ocurre en tu cerebro cuando repites con fe y gratitud una afirmación como «Yo soy salud perfecta». Al principio tu mente racional puede resistirse, puede decirte que estás enfermo, que tu cuerpo está cansado, que tus análisis médicos muestran otra realidad,
Pero cuando insistes y acompañas esa repetición con la emoción genuina de sentirte ya sano, tu cerebro comienza a liberar neurotransmisores que activan nuevas conexiones neuronales, y esas conexiones, al reforzarse con la práctica constante, forman literalmente un nuevo circuito, un nuevo mapa interno que le indica a tu cuerpo cómo comportarse. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, simplemente responde a las señales que recibe. Y cuando esas señales se sostienen en el tiempo, tu biología obedece, tu sistema inmune se fortalece, tus hormonas se equilibran y tus células se regeneran siguiendo la instrucción del nuevo estado de conciencia que has asumido. Esto no es teoría abstracta, está respaldado por estudios que muestran cómo meditadores, practicantes de técnicas de visualización y personas que aplican estos principios logran cambios medibles en su cuerpo. Reducción del cortisol, incremento de la serotonina y la dopamina, mejor funcionamiento del sistema nervioso autónomo, coherencia cardíaca que se refleja en ondas cerebrales más armónicas. Y todo esto comienza con el simple acto de repetir una nueva verdad hasta que tu mente y tu corazón la aceptan como real. Por eso decimos que no basta con entender intelectualmente la ley, hay que practicarla hasta que tu cuerpo se convierta en la evidencia viviente de que funciona. Y aquí hay un aspecto aún más revelador. Cuando tu cuerpo entra en coherencia con tu mente y tus emociones, generas un campo electromagnético medible que se expande más allá de ti. Y ese campo es como una antena que atrae circunstancias, personas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Así que no es exagerado decir que al repetir con emoción, estás literalmente reconfigurando la energía que emites y, en consecuencia, reconfigurando la energía que recibes del universo. Y esto explica por qué tantas personas reportan coincidencias extraordinarias, sincronicidades inesperadas y cambios radicales en su vida después de sostener esta práctica. Porque no solo están transformando su biología interna, están transformando su campo energético externo, y al hacerlo, la realidad responde de manera proporcional. Piénsalo así. Tu antiguo estado de conciencia era como una estación de radio que transmitía constantemente la frecuencia de la carencia, la enfermedad o el miedo. Y por eso lo que recibías eran experiencias que coincidían con esa señal. Pero cuando cambias tu repetición, cuando sostienes con emoción frases y sentimientos de plenitud, abundancia y amor, cambias de estación, y de pronto lo que recibes ya no es la vieja programación, sino un flujo de experiencias alineadas con tu nueva vibración. Y este es el punto en el que lo imposible comienza a suceder con una naturalidad tan grande que pareciera milagro, pero en realidad es solo ley. El Dr. Joe Dispenza lo ha documentado en cientos de testimonios. Personas que llegaron a sus talleres en sillas de ruedas y que después de semanas de repetición emocional comenzaron a caminar. Pacientes con diagnósticos terminales que hoy viven sanos. Hombres y mujeres que estaban al borde de la quiebra y que al cambiar su vibración atrajeron oportunidades financieras inimaginables. Y cada uno de estos casos confirma la misma verdad. Cuando mente, cuerpo y emoción se alinean, el campo que irradias cambia. Y cuando tu campo cambia, tu realidad también debe cambiar. Porque el mundo físico no es más que el reflejo del mundo invisible de tu conciencia. De modo que la transformación del cuerpo y la mente no es un efecto secundario de esta práctica, es la prueba concreta de que estás activando el secreto en tu vida. Porque cuando tu cuerpo comienza a sentir como real lo que aún no ha sucedido, estás enviando al universo la señal inequívoca de que esa realidad ya existe para ti. Y el universo responde reorganizando los eventos, los encuentros y las circunstancias necesarias para que lo que sembraste en tu conciencia florezca en tu experiencia. Y aunque este proceso por sí mismo ya es extraordinario, todavía hay una dimensión más profunda por explorar, porque no se trata solo de cambiar tu cuerpo o atraer nuevas oportunidades, sino de comprender que todo esto es posible porque eres mucho más que un cuerpo físico.
eres una conciencia infinita experimentando una vida humana. Y es aquí donde se abre la puerta al verdadero poder que hasta ahora ha permanecido dormido dentro de ti. Cuando entiendes que no eres solamente un cuerpo limitado por el tiempo, ni una mente atrapada en pensamientos repetitivos, sino una conciencia infinita, con la capacidad de modelar la realidad, es cuando despierta dentro de ti un poder que había permanecido oculto, dormido, como una semilla esperando la primavera adecuada, y esa primavera llega en el momento en que decides dejar de reaccionar ante el mundo exterior y comienzas a crear desde tu interior, porque hasta ahora probablemente te has percibido como un efecto de las circunstancias, como alguien a quien le ocurren cosas sin poder evitarlo, pero en verdad siempre has sido la causa, siempre has estado emitiendo ondas de energía a través de tus emociones y pensamientos. Y esas ondas han dado forma a los sucesos de tu vida, y cuando despiertas a esta comprensión, ya no puedes volver atrás, porque descubres que tú eres el arquitecto de tu destino, que lo imposible no es más que un estado de conciencia que aún no has ocupado, y que la repetición cargada de emoción es el portal para habitarlo. Este despertar no es un momento dramático que llega acompañado de rayos de luz, ni un acontecimiento reservado a unos pocos elegidos. Es más bien un proceso silencioso pero implacable que ocurre cuando te das cuenta de que cada vez que pronuncias con sentimiento un «yo soy», estás pronunciando el nombre mismo de la divinidad en acción. Estás encendiendo la chispa creadora que reside en ti y que conecta directamente con la inteligencia universal. Y lo maravilloso es que este poder no distingue entre grandes o pequeños deseos. Responde por igual a la salud, al amor, a la prosperidad, a la paz interior, porque lo único que reconoce es la vibración que emites, y esa vibración surge del sentimiento que sostienes, de la convicción con la que te mueves por la vida. Piensa en esto. Cuando alguien se siente víctima, incluso si no lo expresa con palabras, su campo energético transmite carencia, impotencia y miedo, y el mundo responde multiplicando esas experiencias. Pero cuando alguien despierta a la conciencia de que es creador, incluso en medio de dificultades externas, comienza a transmitir una señal de poder, de fe, de plenitud. Y el mundo empieza a reorganizarse para reflejar esa nueva frecuencia, y es entonces cuando lo que parecía imposible empieza a materializarse, no como un golpe de suerte, sino como la confirmación de que el verdadero poder siempre estuvo dentro. Casos como el de Laura, una mujer que había perdido todo en un divorcio doloroso, ilustran este despertar, porque en lugar de hundirse en la desesperación, decidió aplicar estas enseñanzas y cada noche repetía con emoción la frase «Yo soy amada y estoy completa». Al principio le parecía un juego absurdo, porque todo en su vida parecía contradecirlo. Pero con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar, primero en su estado de ánimo, luego en la forma en que las personas la trataban, hasta que un día conoció a alguien que reflejaba exactamente ese amor que ella había asumido. Y hoy vive una vida que nunca imaginó posible, no porque alguien se lo haya dado, sino porque ella despertó al poder de su conciencia y decidió usarlo a su favor. Este despertar es también lo que explica por qué quienes sostienen esta práctica dejan de sentirse atrapados por el tiempo, porque al vivir el deseo como cumplido en su interior, su mente ya no espera en ansiedad, ya no mide con impaciencia los días, las semanas o los meses, sino que descansa en la certeza de que lo que es real en la conciencia debe manifestarse en el mundo físico, y esa certeza trae paz, y esa paz se convierte en la evidencia de que algo mayor está actuando, y entonces se confirma lo que tantas veces se repite en textos sagrados: como es adentro, es afuera. Y al despertar a esta verdad, comprendes que la realidad externa no es un obstáculo, sino un espejo, y que tu labor no es luchar contra lo que ves, sino sembrar en tu interior aquello que deseas ver reflejado. Este verdadero poder interior no puede ser manipulado por la duda ni destruido por la crítica de los demás.
porque una vez que despierta, se convierte en una certeza silenciosa que ya no depende de la validación externa. Es como encender una llama en tu interior que, aunque el viento sople, nunca se apaga, y cuanto más lo practicas, más fuerte arde, más ilumina tu camino y el de los que te rodean. Porque cuando despiertas al poder de tu conciencia, también inspiras a otros a despertar, y así tu transformación personal se convierte en el inicio de una transformación colectiva, una ola expansiva que eleva no solo tu vida, sino la de todos los que entran en contacto con tu nueva vibración. Y es aquí donde la práctica de repetir hasta activar lo imposible alcanza una dimensión aún más profunda, porque deja de ser un ejercicio individual para convertirse en una contribución al despertar global de la humanidad. Y lo extraordinario es que cuanto más te sumerges en este despertar, más claro se vuelve que no necesitas forzar nada, que no necesitas controlar el cómo ni el cuándo, porque al encender tu poder interior y sostenerlo con fe, la inteligencia infinita del universo organiza los detalles de maneras que tu mente consciente jamás podría planear, y lo que parecía lejano o improbable llega por caminos inesperados, y entonces entiendes que el secreto no consiste en manipular la realidad, sino en permitir que la realidad se reorganice de acuerdo a la nueva vibración que emites. Y en este punto, tu único deber es mantenerte fiel a la visión interna, repetir con emoción hasta que tu cuerpo, tu mente y tu campo energético acepten esa nueva identidad como lo más natural, porque en ese instante, el imposible deja de existir como categoría, y todo lo que queda es la certeza de que lo que creas en tu interior se manifestará en tu exterior. Y este es justamente el umbral que nos conduce a comprender que lo que parecía un método oculto reservado a unos pocos, en realidad es una ley universal accesible a todos los que deciden aplicarla con persistencia y fe. Cuando atraviesas ese umbral del que hablamos y descubres que el poder no está afuera sino dentro de ti, lo siguiente que emerge es la comprensión de que lo que has estado aplicando no es un truco psicológico ni una técnica esotérica pasajera, sino una ley universal tan exacta como la gravedad, una ley que actúa de manera impersonal, sin favoritismos y sin excepciones, respondiendo únicamente a la vibración que sostienes en tu interior. Y aquí radica el motivo por el cual tantas tradiciones espirituales, tantas corrientes místicas y hasta la ciencia más avanzada terminan coincidiendo en un punto. Tu conciencia es la causa primaria de todo lo que experimentas. Y el mundo visible no es más que el eco inevitable de ese estado invisible que repites una y otra vez. Por eso cuando cambias lo interno, lo externo no tiene más remedio que cambiar, porque la ley nunca falla, y lo que para la mente lógica parece imposible, no es más que un reflejo de viejas repeticiones que todavía están proyectándose en tu vida, pero que en cualquier momento pueden ser sustituidas por nuevas repeticiones impregnadas de fe, emoción y constancia. Comprender que se trata de una ley significa entender que no depende de tu estado de ánimo del día, que no es cuestión de suerte ni de azar, que no funciona algunas veces sí y otras no, sino que responde con precisión a lo que sostienes como real en tu conciencia, lo cual también explica por qué muchas personas creen que no funciona para ellas. Porque aunque repiten palabras de abundancia o salud, en lo profundo de su ser siguen sosteniendo sentimientos de miedo o de carencia. Y como la ley responde al sentimiento dominante, eso es lo que se manifiesta. Pero en el momento en que decides conscientemente alimentar la emoción contraria, aunque al principio parezca forzado, aunque al principio choque con la apariencia externa, esa nueva vibración empieza a ganar fuerza y tarde o temprano sustituye a la antigua, y cuando lo hace el mundo entero, se reorganiza para confirmar tu nueva suposición. Piensa en la siembra. Si plantas semillas de manzana, no puedes esperar cosechar peras. De la misma manera, si plantas pensamientos de carencia,
Aunque digas con tu boca, soy abundante, lo que cosecharás será carencia. Pero si perseveras en sembrar pensamientos y sentimientos de abundancia, aunque al principio no veas brotes, la ley ya está actuando, y la cosecha es segura, porque así como no dudas de que una semilla enterrada en la tierra germinará con el tiempo, tampoco deberías dudar de que las semillas que plantas en tu subconsciente, a través de la repetición emocional, darán fruto en tu experiencia. El problema es que la mayoría abandona el cultivo demasiado pronto, desentierra la semilla con dudas, se impacienta y declara que nada está sucediendo, sin darse cuenta de que la ley estaba trabajando en silencio bajo la superficie, y que lo único que se necesitaba era persistir hasta que los brotes fueran visibles. Esta ley universal, que muchos llaman la ley de la conciencia, otros la ley de la asunción y otros la ley de atracción, siempre ha estado operando, lo supieras o no. Porque incluso cuando repetías pensamientos de limitación, la ley obedecía y manifestaba más limitación, lo cual significa que no puedes escapar de ella, pero sí puedes usarla a tu favor. Y cuando despiertas a este hecho, ya no te preguntas si funciona, sino cómo mantenerte fiel al estado que deseas hasta que se convierta en tu nueva naturaleza. Porque si la ley nunca falla, entonces la única variable es tu constancia y tu disposición a sostener el sentimiento del deseo cumplido aun cuando la realidad externa parezca contradecirlo. Y este es precisamente el entrenamiento que separa a los que logran lo imposible de los que siguen atrapados en lo ordinario. Para que veas la fuerza de esta ley, recordemos el caso de un empresario que había perdido toda su fortuna en una crisis económica, rodeado de deudas y con una reputación dañada. Podría haber cedido a la desesperación, pero en lugar de eso, comenzó a repetir con emoción: yo soy prosperidad en acción. Lo hacía cada mañana, cada noche y cada vez que la ansiedad lo atacaba. Y aunque al principio parecía ridículo porque los bancos lo acosaban y los números no cerraban, con el tiempo esa frase comenzó a sentirse natural en su interior, tanto que sus acciones diarias empezaron a alinearse con esa nueva identidad. Y no pasó mucho hasta que aparecieron oportunidades inesperadas, contactos que hacía años no veía, inversionistas que confiaron en él nuevamente, y en menos de 2 años había reconstruido no solo su riqueza, sino un proyecto aún mayor que el anterior. Y cuando le preguntaron cómo lo había hecho, simplemente respondió: yo no lo hice, la ley lo hizo. Yo solo decidí repetirme a mí mismo una nueva verdad hasta que se convirtió en realidad. Historias como esta abundan, y no son casualidad, son evidencia de que la ley universal nunca falla, de que lo único que debes hacer es comprenderla y aplicarla con fe, porque así como la gravedad no deja de actuar porque alguien no crea en ella, esta ley tampoco se detiene porque dudes, siempre está respondiendo, siempre está organizando tu mundo en función de lo que sostienes dentro. Y esto nos lleva a la conclusión inevitable de que si quieres que lo imposible suceda en tu vida, debes comprometerte a usar esta ley a tu favor. Debes vivir en la certeza de que lo que sientes como real ahora será tu experiencia mañana. Y ese compromiso requiere persistencia, requiere disciplina amorosa, pero sobre todo, requiere confianza. Porque solo cuando confías de manera absoluta es que puedes mantener la vibración aún en medio de las tormentas externas, y es precisamente esa fe inquebrantable la que convierte lo imposible en inevitable. Y al llegar a esta comprensión, es imposible no sentir una mezcla de asombro y responsabilidad, porque te das cuenta de que no hay límites externos que te encadenen, que no hay destino fijo que te condene, que lo único que determina tu futuro es la conciencia que decides sostener. Y al reconocer esto, entiendes también que tu deber ya no es pedirle a un poder fuera de ti que intervenga, sino despertar al poder dentro de ti que siempre ha estado esperando a ser usado, porque allí está la clave que cierra el círculo y abre el camino hacia lo que verdaderamente estabas esperando desde el inicio de este viaje. Descubrir cuál es la práctica final
que asegura que el imposible se derrumbe y que tu vida se convierta en un testimonio viviente de que la ley universal no solo es cierta, sino que es el regalo más grande que se te ha dado. Ahora que has comprendido que todo lo que hemos compartido no es una sugerencia inspiradora ni una idea bonita para motivarte unos minutos, sino una ley universal que nunca falla y que siempre está actuando, llegamos al punto más importante de este viaje, la práctica final que te permitirá no solo comprender intelectualmente lo que significa repetir con emoción hasta que lo imposible suceda, sino llevarlo a la experiencia real y tangible de tu vida, porque de nada sirve acumular conocimiento si no se traduce en transformación, y esa transformación requiere una aplicación constante, sencilla, pero profundamente poderosa, y es aquí donde quiero revelarte el método que tantos han usado en silencio para dar un giro radical a sus vidas, la llave que cierra todo lo anterior y abre la puerta definitiva hacia la manifestación consciente de tus deseos. La práctica consiste en elegir con absoluta claridad una afirmación que represente el estado final de aquello que deseas experimentar. Y al decir claridad, me refiero a que no debe ser una frase ambigua, sino un decreto cargado de poder que sintetice tu identidad deseada. Por ejemplo, yo soy salud perfecta, yo soy abundancia ilimitada, yo soy amor pleno, yo soy paz inconmovible. Frases cortas, directas, afirmativas y siempre en tiempo presente. Porque al declarar yo soy, no estás pidiendo, no estás esperando, estás asumiendo que ya es, y esa asunción es lo que imprime en tu subconsciente la nueva programación que se convertirá en realidad visible. Y la clave está en que cada vez que repitas esa afirmación, cierres los ojos y la sientas como si ya fuera tu experiencia, no como un deseo lejano, no como una meta que algún día llegará, sino como una verdad viva en este instante, porque tu subconsciente no entiende de futuro ni de pasado, solo responde a lo que sientes ahora, y si ahora sientes que ya eres, entonces ya eres. El secreto que muchos pasan por alto es que no basta con repetir mecánicamente las palabras, porque la mente racional puede recitarlas 1000 veces sin generar ningún cambio. Lo que verdaderamente transforma es el sentimiento. Es permitir que tu cuerpo reaccione como si esa afirmación ya fuera cierta. Por eso al practicar, debes involucrar cada fibra de tu ser. Si tu afirmación es yo soy salud perfecta, no solo lo digas, siente la vitalidad recorriendo tu cuerpo, imagina la energía fluyendo por cada célula, saborea la libertad de moverte sin dolor, escucha en tu interior la voz de un médico felicitándote por tu recuperación, toca con tu imaginación los frutos de esa salud, y cuando tu cuerpo responde con una emoción real de gratitud, de alivio, de alegría, entonces has logrado activar la frecuencia correcta. Entonces la repetición deja de ser un juego de palabras y se convierte en una orden creativa que el universo no puede ignorar. La persistencia en este ejercicio es lo que lo convierte en la práctica final, porque no se trata de hacerlo una sola vez y esperar milagros instantáneos, sino de convertirlo en un hábito diario tan natural como respirar. Y el momento más poderoso para sembrar esta afirmación es justo antes de dormir, porque en ese estado tu mente consciente se relaja y el subconsciente queda abierto, receptivo y fértil, de modo que cualquier impresión que coloques allí germinará con rapidez y fuerza. Así que cada noche, antes de entregarte al sueño, recita tu afirmación, siéntela como cierta, visualiza escenas que confirmen su cumplimiento y déjate caer en el descanso llevando contigo esa sensación de plenitud, porque durante el sueño tu subconsciente trabajará en silencio, organizando todo para que esa nueva verdad se exprese en tu mundo físico. Pero aún hay más, porque repetir tu afirmación solo en los momentos de calma no basta. Debes también convertirla en tu refugio en los momentos de crisis, cuando las circunstancias externas parecen contradecir lo que estás declarando.
Ahí es cuando la mayoría renuncia y vuelve a la vieja programación. Pero ahí es justamente donde debes redoblar tu práctica. Cuando el miedo te ataque, cuando la carencia se muestre en tus cuentas, cuando la enfermedad intente recordarte sus síntomas, es ahí cuando más necesitas cerrar los ojos y repetir con emoción tu yo soy. Porque al hacerlo demuestras fe inquebrantable, y esa fe es la que derrumba las apariencias, porque no luchas contra ellas, simplemente las sustituyes desde dentro, y el mundo externo, tarde o temprano, no tiene más remedio que reflejar esa sustitución. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Si persistes en esta práctica, si te entregas a ella con disciplina amorosa y con paciencia, es imposible que no veas resultados, porque la ley no puede fallar. Y cada vez que alguien me pregunta cuánto tiempo tardará en manifestarse, siempre respondo lo mismo. Tardará exactamente lo que tardes en sentirlo como natural, porque el día en que tu afirmación deje de ser un deseo y se convierta en tu identidad, ese día tu mundo lo confirmará. Y hasta entonces, tu tarea es sencilla pero firme: repetir con emoción, repetir con gratitud, repetir con certeza, hasta que lo imposible se derrumbe ante ti. Porque lo imposible no es otra cosa que lo que tu vieja conciencia creía intocable. Pero tu nueva conciencia no reconoce límites. Tu nueva conciencia solo reconoce lo que tú decides asumir como real. Y aquí es donde la práctica se convierte en un arte, porque no se trata de repetir para obligar al universo. Se trata de repetir para convencerte a ti mismo, para alinearte, para vibrar de tal manera que ya no exista duda ni contradicción en tu interior. Porque cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo están en coherencia, lo externo no tiene opción. Debe inclinarse ante tu convicción. Y esa coherencia se logra con la práctica diaria, con la repetición constante, con el sentimiento sostenido, con la decisión firme de no soltar la visión hasta verla manifestada, como Jacob aferrándose al ángel y declarando: no te dejaré hasta que me bendigas. Así también debes aferrarte a tu afirmación hasta que la vida misma te bendiga con su cumplimiento. Esta es la práctica final que une todo lo que has aprendido, la repetición consciente cargada de emoción, convertida en un hábito diario y sostenida hasta que tu identidad se transforme. Y cuando tu identidad cambia, tu mundo cambia, porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y cuando tu yo soy se convierte en tu verdad vivida, lo imposible deja de existir, y lo único que queda es la certeza de que el universo responde siempre, sin fallar. Y si aplicas esto con constancia, pronto descubrirás que aquello que parecía inalcanzable se convierte en lo más natural de tu experiencia. Y entonces comprenderás que nunca hubo imposibles, solo estados de conciencia aún no asumidos. Y ahora que sabes cómo hacerlo, ahora que tienes en tus manos la llave definitiva, lo único que queda es aplicarla hasta que tu vida se convierta en la prueba viviente de que la ley es real. Y cuando llegamos a este punto, comprendemos que todo lo que hemos recorrido hasta ahora, cada explicación sobre el poder de la repetición, cada ejemplo de transformación, cada referencia a la ley universal, cada historia de aquellos que parecían derrotados y se levantaron, todo ha sido una preparación para este momento. Porque aquí es donde entiendes que el verdadero secreto prohibido nunca estuvo fuera de tu alcance, sino oculto a plena vista dentro de ti mismo, disfrazado bajo la sencillez de dos palabras que pronuncias todos los días sin ser consciente de su fuerza. Las palabras más poderosas que puedes declarar: yo soy. Porque cada vez que dices yo soy, estás pronunciando el nombre de lo divino, estás activando la chispa creadora que modela tu realidad. Y al unir esas palabras con una afirmación clara, cargada de emoción y sostenida en el tiempo, no hay obstáculo que pueda resistirse, no hay circunstancia que pueda impedirlo, porque estás invocando a la fuente misma de toda creación. La revelación final es esta: no necesitas más técnicas complicadas,
No necesitas fórmulas secretas guardadas en libros antiguos ni rituales externos. Lo único que necesitas es asumir, a través de la repetición consciente, la identidad de lo que deseas ser, porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, y ser comienza siempre con un yo soy. Y cuando decides conscientemente qué sigue a esas palabras, cuando lo repites cada día con la emoción de saber que ya es tuyo, y lo sostienes incluso cuando el mundo parece contradecirlo, entonces lo imposible se derrumba y se convierte en inevitable, porque la ley responde y responde siempre. Este es el secreto que transforma tu vida. Comprender que cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada afirmación declarada con certeza, es un decreto que moldea tu futuro, y que tú tienes en tus manos la capacidad de elegir, de crear, de dirigir conscientemente la obra de tu existencia, y cuando lo haces con disciplina amorosa y con fe, la vida misma se encarga de mostrarte que nunca hubo límites, que siempre fuiste el creador, que el poder siempre estuvo en ti, esperando a que lo activaras con tus palabras, con tu sentimiento y con tu persistencia. Y esa es la verdad que te libera, la verdad que cambia tu vida para siempre, la verdad que te invita a repetir una y otra vez, hasta que lo imposible se incline ante tu convicción y tu mundo refleje lo que siempre supiste en lo profundo, que tú eres el poder creador en acción.